a todos mis hermanos. Qué bueno es poder verles nuevamente en este último día del año 2020. Gracias al Señor por su fidelidad, por su compromiso, por estas ganas de seguir creciendo, de seguir edificándonos y de seguir avanzando en el estudio del libro de Salmos. Hoy día vamos a estar mirando uno de los salmos iniciales, que es el Salmo número 6. Así que me gustaría invitarles, si podemos abrir nuestras Biblias allí, en el Salmo número 6. Hemos estado analizando las circunstancias que ha enfrentado nuestro autor, el salmista David. Normalmente hemos visto en varios salmos, ha tenido momentos de gloria, ha tenido momentos de caída. Hoy día vamos a estar analizando un salmo que se le llama el primero de los penitenciales, un salmo que muestra el contraste de la humillación versus la exaltación. Este salmo, por lo que miramos, se escribe por la culpa del pecado. Solamente detallitos que debemos considerar cuando miramos los salmos. Por ejemplo, dice al músico principal en Nejinot sobre Seminit, Salmo de David. Esa pequeña notita que está inserta ahí, que la puso el autor, por si acaso, solo para que lo sepa, Nejinot tiene que ver con la entonación. Recuerde que los salmos son alabanzas, son cánticos que se ofrecen en el templo, son cánticos que se ofrecen para adorar al rey. Entonces, Nejinot tiene que ver con el instrumento específico. Recuerde que en el antiguo pacto había una manera de adorar, había un sacerdocio preocupado de esas cosas, y Nejinot tiene que ver principalmente con los instrumentos que van a participar en esa adoración, que tenían que ser instrumentos de cuerda. Eso significa Nejinot. Y Seminit tiene que ver, bueno, el Salmo 6 y el Salmo 12, por si usted después lo quiere revisar, tienen inserta esa nota. Y Seminit literalmente significa la octava más baja. O sea que lo más probable también que no solamente nos da el instrumento con que se canta, sino también la nota que se canta. Se cantaba en un tono bajo. Se cantaba en un tono bajo. Esas son notas por si acaso. A veces las notas nos hablan de historias. A veces las notas nos ofrecen el contexto que se está desenvolviendo el autor. En este caso, las notas principalmente nos ayudan para el tema de la adoración y la entonación, para nunca perder de vista el objetivo de los salmos. Pero como estaba diciendo, este salmo se escribe por la culpa del pecado. Si usted se fija bien, las circunstancias que está enfrentando David, mira, por ejemplo, como dice versículo 2, David está enfermo. Ten misericordia de mí, oh Jehová, porque estoy enfermo, oh Jehová, porque mis huesos se estremecen. También dice versículo 3, está turbado. Mi alma también está muy turbada. También míralo ahí, versículos 6 y 7, me he consumido a fuerza de gemir, todas las noches inundo de llanto mi lecho, riego mi cama con lágrimas, mis ojos están gastados de sufrir, se han envejecido a causa de todos mis angustiadores. ¿Qué más está enfrentando David? Profunda tristeza, profunda pena, está llorando, está en un estado de turbación. ¿Se va dando cuenta de la circunstancia del salmista? ¿Qué es lo que él está enfrentando? Tal vez la pregunta que nos deberíamos hacer más importante es, ¿por qué David? ¿Cuál es la causa, el motivo? ¿Por qué David está enfrentando todo esto? ¿Por qué David está enfrentando todo esto? Nótalo bien, la clave está en el versículo 1.
Si tú lo miras allí, versículo 1. Ok, ok. Gracias. Gracias. Se había desconectado el micrófono. Entonces, la pregunta que estábamos respondiendo, ¿por qué David está enfrentando todo esto? Bueno, David entiende que Dios está enojado con él. David entiende de que Dios está airado. Versículo 1, no me reprendas. Él es merecedor, ni me castigues. David es merecedor de la ira de Dios. Ha pecado, ha caído. Ahora está pagando las consecuencias. Se siente enfermo, está turbado, siente pena, está angustiado, llora constantemente. Si usted se fija, cuando miramos este salmo penitencial, este salmo de humillación y arrepentimiento, David está experimentando en su propio ser las consecuencias amargas del pecado. Y esto me hizo hacerme varias preguntas cuando miraba el Salmo 6, mi querido hermano, y quiero compartirte mis descubrimientos. Porque mucha gente hoy en día dice, pero ¿nos castigará el Señor? Porque David expone acá, ni me castigues con tu ira. Obviamente este es un ruego, una petición de David para que Dios no lo haga, pero existe la posibilidad de que Dios pueda hacerlo, ¿cierto? Y si tú te fijas, David ha pecado. David siente el peso del pecado en su vida. David se ha alejado de Dios. David, y conocemos la vida de este hombre tan ambivalente, tan llena de momentos gloriosos, como también tan llena de caída. David es tal cual nosotros. Pero mire lo que entiende este hombre. Por ejemplo, si usted mira, y quiero mirar algunos pasajes, si me acompaña, por favor. Si usted mira en el libro de Proverbios, por ejemplo, el libro que está al ladito es Proverbios. Y en Proverbios capítulo 3, mire por favor, Proverbios 3, 11 y 12. Y dice la palabra del Señor, no menosprecies, hijo mío, el castigo de Jehová, ni te fatigues de su corrección, porque Jehová al que ama castiga, como el padre al hijo a quien quiere. O sea que una expresión del amor de Dios, una profunda expresión del amor de Dios, es de que Dios trate con el hombre su pecado. El pecado es una ofensa a Dios, el pecado daña a Dios, el pecado es como un escupitajo en el rostro a Dios. Y obviamente David entiende que Dios se siente muy airado cuando ve a sus hijos pecar. Y él puede, como un padre amoroso, dice pasaje acá en Proverbios 3, como un padre amoroso, él puede corregir el pecado en sus hijos. O también lo estaba mirando por ahí en el libro de Job, para no mostrar solamente un puro libro, también en Job, y en Job capítulo 5, versículo 17, mire lo que se está diciendo en Job 5, 17. He aquí, bienaventurado es el hombre a quien Dios castiga. Por tanto, no menosprecies la corrección del Todopoderoso. O sea, de que Dios mismo está castigando, está corrigiendo el pecado en la vida del hombre. ¿Cómo Dios puede enseñarnos en medio de las caídas de la vida? Por lo menos lo está diciendo Job,
por lo menos lo está diciendo Salomón en Proverbio, Dios trata con el pecado en la vida del hombre. No solamente fue él, me recordaba también un pasaje en el libro de Deuteronomio, otro pasaje conocido que también dice en Deuteronomio 8:5 y dice en Deuteronomio 8:5, reconoce a sí mismo en tu corazón que como castiga el hombre a su hijo, así Jehová tu Dios te castiga. La gente pregunta, ¿castigará Dios al hombre? Por lo menos por lo que estamos mirando en la Escritura, Dios tiene todo el derecho, Dios tiene toda la autoridad, Dios como padre puede corregir, disciplinar a sus hijos. Como un padre amoroso que vela por sus hijos, que vela por su bienestar, Dios tiene todo el derecho a castigar a los hijos de los hombres. E incluso en el libro de Apocalipsis, en el Nuevo Testamento, hay varios pasajes que hablan de lo mismo en el Nuevo Testamento, en Primera de Pedro 3, en Hebreos capítulo 12, pero me quiero quedar con uno en Apocalipsis capítulo 3, porque en Apocalipsis capítulo 3, versículo 19, y esta es la idea que estamos tratando de dejar en la mente, Apocalipsis capítulo 3, versículo 19, palabras dichas a la iglesia de la Odisea, dice Jesús, yo reprendo y castigo a todos los que amo. Sé pues celoso y arrepiéntete. ¿Por qué estamos hablando? ¿Por qué estamos hablando de esto, mis queridos hermanos? Si tú te fijas muy bien, una cualidad que hoy día se ha perdido mucho en este mundo, una cualidad. Yo miro las leyes que se están aprobando en este mundo. Ayer se aprobó una ley tremenda en Argentina. Yo estoy mirando el enfoque que tiene este mundo. Yo estoy hablando las motivaciones que tiene este mundo, los objetivos, las metas que tiene este mundo. Y yo lo que veo, la gente no tiene temor de Dios. La gente no teme a Dios. Y por eso tenemos que hablarle a la gente estas cosas. Cuidado, horrenda cosa es caer en manos del Dios vivo. Cuidado, David lo entendía. Lo estamos leyendo aquí en el Salmo capítulo 6. No me reprendas en tu ira. David sabe que ha ofendido a Dios. David sabe de que ha hecho cosas malas. David sabe de que ha pecado, que se ha alejado de Dios y que es merecedor. Que es merecedor del castigo de Dios, que es merecedor del juicio de Dios, de la reprensión de Dios. Por eso comienza este salmo allí. No me reprendas. No me reprendas en tu enojo, ni me castigues con tu ira. Ten misericordia de mí, dice versículo 2. Ten misericordia de mí. Otra pregunta que surge mucho, segunda pregunta, primera pregunta, ¿castiga Dios al hombre? Hemos dicho que sí. Dios trata con el hombre su pecado. Pero número 2, ¿responde Dios la oración del pecador? Note que David está orando. Dice versículo 3, y tú Jehová, ¿hasta cuándo? Ha clamado, ha orado, ha pedido. También va a decirnos versículo 8, apartados de mí todos los hacedores de iniquidad, porque Jehová ha oído la voz de mi lloro, Jehová ha oído mi ruego. ¿Ha recibido Jehová mi oración? Note el entendimiento de David. Dios ha recibido mi oración. Pero, ¿cuál es la oración? Cuando estamos en el pecado, ¿hay obstáculos para la oración? ¿Responde Dios la oración de aquel que está en pecado? ¿De aquel que no hace la voluntad de Dios? ¿Escucha? Claro que sí. ¿Responde? Es lo que vamos a ver ahora. Es lo que vamos a ver ahora. Pero si usted mira, y me gustaría mirar algunos pasajes, por ejemplo, en el libro de Proverbios también, para esto fundamentarlo con la palabra, vamos a estar mirando algunos obstáculos que puede tener la oración. Y si tú miras, por ejemplo, en el libro de Proverbios, en el capítulo 1, mira cómo dice Proverbios capítulo 1, versículo 24 en adelante.
Proverbios 1, 24 en adelante dice, por cuanto llamé y no quisiste oír, extendí mi mano y no hubo quien atendiese, sino que desechaste todo consejo mío y mi reprensión no quisiste, también yo me reiré en vuestra calamidad y me burlaré cuando viniere lo que teméis, cuando viniere como una destrucción lo que teméis y vuestra calamidad llegare como un torbellino, cuando sobre vosotros viniere tribulación y angustia, entonces me llamarán y no responderé. Me buscarán de mañana y no me hallarán, por cuanto aborrecieron la sabiduría y no escogieron el temor de Jehová, ni quisieron mi consejo y menospreciaron toda reprensión mía. Note ahí, comerán del fruto de su camino. Reciprocidad. Dios responde de acuerdo a lo que le damos y serán hastiados de sus propios consejos. ¿Escucha Dios la oración del pecador? Sí. ¿Responde Dios la oración del pecador? Según este pasaje, si desoímos la voluntad de Dios, si no queremos considerar la voluntad de Dios, si nos alejamos del Señor, si estamos en pecado, si estamos alejándonos de Dios por causa del pecado y tú oras, el Señor no responderá, porque hay un obstáculo que nos separa. Hay algo que estamos poniendo en medio de nuestra relación con Dios. Obviamente, el pecado es la soberbia, la maldad, es un estorbo a nuestras oraciones. Mire cómo lo dice también en el mismo libro de Proverbios, en el capítulo 28, un pasaje también un poco conocido, pero en Proverbios 28, 9, dice, Proverbios 28, 9, el que aparta su oído para no oír la ley, su oración también es abominable. Hay que tener cuidado, hermano. Con estos consejos, con estas advertencias de parte de Dios, debemos tener cuidado. Hay que tener mucho cuidado con el pecado. Hay que tener mucho cuidado con alejarse de Dios. David lo está experimentando en su ser. David se está dando cuenta de sus decisiones. Fíjese que después de eso viene el libro de Isaías, y también en Isaías, un pasaje cortito allí, en Isaías 1:15, y dice en Isaías 1:15, cuando extendáis vuestras manos, yo esconderé de vosotros mis ojos. Asimismo, cuando multipliquéis la oración, yo no iré. Llenas están de sangre, es el motivo, vuestras manos. El pecado se constituye en un obstáculo en nuestra relación con Dios. Ya lo dice en Isaías 59 capítulos después lo va a decir. He aquí la mano de Jehová no se ha cortado para salvar, ni su oído se ha endurecido para oír, pero vuestras iniquidades, dice Isaías 59, 1 y 2, han hecho división entre vosotros y vuestro Dios. Y vuestros pecados han hecho ocultar de vosotros el rostro de Dios para no oír. Dios quiere oírte, hermano. Dios quiere salvarte. Dios quiere perdonarte. Pero si tú te fijas, cuando estamos mirando allí en Salmo capítulo 6, hay una pregunta. David se siente acongojado, David está enfermo, David se siente turbado, David está llorando, está derramándose en su hogar, está abatido en su cama, está sintiendo el peso, el remordimiento, la culpa, las consecuencias del pecado en su vida. Y David pregunta, versículo 3, ¿y tú, Jehová, hasta cuándo, Señor, no me respondes? Salmo 6:3, mi alma también está muy turbada. ¿Y tú, Jehová, hasta cuándo? Y yo me quedé preguntando, ¿por qué David dice, Señor, hasta cuándo? ¿Cuándo me vas a oír? ¿Y sabe lo que inmediatamente se vino a mi mente? ¿Sabe cuándo lo va a oír? Cuando se arrepienta, cuando cambie. Porque el pecado es un obstáculo en nuestra relación con Dios. ¿Hasta cuándo, David? Hasta que te arrepientas. Recuerda que David mismo lo dijo en Salmo 51:17, que al corazón contrito y humillado no despreciará a Dios.
¿Sabe cuál es la única oración que Dios no va a despreciar? ¿Sabe cuál es la única oración que Dios va a escuchar del pecador, de aquel que está en el pecado? La oración de arrepentimiento. La oración que va acompañada de arrepentimiento. Esa es la oración. Entonces a veces la gente se desgasta tanto orando, pidiendo cosas, que el trabajo, que la vida, que la salud, que esto, que aquello, que petición acá, que petición allá. Y creo que la primera petición, David me está diciendo en este salmo, que la primera petición que yo tengo que hacerle a mi rey, a mi Señor, ¿estamos a cuenta con el pecado? ¿Estoy bien delante de mi Dios? ¿Tengo una comunicación fluida? ¿Está la autopista despejada? ¿O hay obstáculos, hay baches? Hay cosas que yo mismo he construido, hay separaciones, hay murallas de concreto que yo he construido. Porque no es que Dios, ese es el punto que quiero dejar en claro, no es que Dios quiera alejarse de ti, no es que Dios no quiera responderte, no es que Dios no quiera salvarte, no es que Dios no quiera oírte, escuchar tu oración o responder tu oración, es que nuestros pecados, como dice Isaías 59, es que mis decisiones me han puesto lejos de Dios. Es que yo mismo, con mi soberbia, con mi malicia, con mi endurecimiento de corazón. A veces la gente dice, hoy, ¿por qué el Señor no me escucha? Hoy, ¿por qué el Señor me va tan mal? Hoy, ¿por qué estoy viviendo esto? ¿Por qué estoy pasando aquello? Y a lo mejor la primera pregunta que tú tienes que hacerte antes de cualquier cosa, ¿cómo está tu relación con Dios? Note, estamos terminando el año 2020. Estamos a puertas del año 2021. Y creo que es un buen tiempo para preguntarnos cómo estamos delante de Dios. ¿Cómo está tu relación con Dios? ¿Has caído? ¿Estás como David tal vez turbado, enfermo en delito y pecado? ¿Tienes angustia? Lloras en tu cama, versículo 6, me he consumido a fuerza de gemir. Todas las noches inundo de llanto mi lecho. Riego mi cama con mis lágrimas. Hay gente que me dice, hermano, cuando yo oro, yo estoy aquí y parece que Dios está como a millones y a millones y a millones. Yo sé que Él es real, yo sé que Él existe, yo sé que Él me escucha, pero yo me siento como a millones y millones de kilómetros de distancia de Él. ¿Será tal vez que el pecado ha construido una barrera, una separación? Note lo que decía, las consecuencias del pecado en la vida del salmista. Se siente abatido, se siente enfermo, se siente turbado, profunda pena y tristeza, ha llorado, ha lamentado. Pero note lo que está pasando, porque ahí en el versículo 8 hay una clave de este salmo. Así llegó David a Dios. ¿Cómo llegó David a Dios? Enfermo, turbado, llorando, angustiado, sus huesos envejecidos, sus ojos gastados de sufrir, todas las noches inundando. Así llegó David a Dios. Pero note ahora versículo 8, apartaos de mí todos los hacedores de iniquidad. ¿Qué pasó acá? David entendió, me voy a apartar y apártense de mí. Y yo no quiero saber nada más con el pecado, no. Mira lo que el pecado me ha ocasionado. Mira lo que hasta dónde mis decisiones me han llevado, ¿no? Apartado de mí. No quiero juntarme más con ustedes. No quiero compartir más con ustedes. No quiero estar en la misma mesa que ustedes. Quiero cortar completamente los lazos del pecado. Apartados de mí, todos los hacedores de iniquidad. David se aparta, David entiende, David se arrepiente. David entiende las decisiones que está tomando. David es honesto. He estado rodeado de iniquidad. Voy a cortar los lazos completamente con la iniquidad. Y ahora dice versículo 9, porque Jehová ha oído la voz de mi lloro. David sabe que tiene que tomar decisiones trascendentales. David sabe que tiene que cortar los lazos del pecado. ¿Cuánta gente hoy en día se cree fuerte? No, si estoy bien, si no creo que me va a afectar, si yo puedo soportarlo, si yo no soy un débil, si yo tengo tiempo en la iglesia, si esto no es nada.
si esto no es malo, si todos lo hacen. Palabras como esa. Pero palabras que nos llevan al pecado. David inmediatamente se santifica, se aparta, se arrepiente y se aparta. Apartado de mí. Él se aparta del pecado, se aparta de lo que lo contamina. Ha entendido, ya sabe lo que es el trago amargo del pecado. Ahora sabe que tiene que cortar con eso. Y note ahora que David dice, 9, Jehová ha oído mi ruego, ¿ha recibido Jehová mi oración? ¿Cuál es la única oración que Dios, cuando estamos en pecado, cuando estamos con la barrera de separación del pecado, cuando hemos ofendido a Dios, cuando estamos viviendo en la práctica del pecado, cuando le hemos fallado a Dios, cuál es la única oración que Dios nunca va a rechazar? La oración acompañada de arrepentimiento. Pongámonos a cuenta, Padre. Perdóname, te he fallado. Un profundo y sincero arrepentimiento. Y ahora David, note que nos deja, gracias a Dios está este pasaje en el Salmo, porque uno diría, ¿y qué pasó aquí? ¿Cómo terminó la historia? Vimos a David derrotado, vimos a David por el suelo, vimos a David angustiado, vimos a David pasándolo mal. Pero ahora dice, verso 10, se avergonzarán y se turbarán mucho todos mis enemigos, se volverán y serán avergonzados de repente. David dice, he restaurado mi relación con Dios. Ahora, cuidado con el que se meta conmigo. Ahora estoy bien delante de Dios. La mano de Dios estaba conmigo. Pero cuidadito, cuidadito el que se meta conmigo ahora. Porque estoy completamente bendecido por Dios. Estoy completamente perdonado por Dios. Estoy completamente reconciliado con Dios. Cuidado, se van a avergonzar. Cuidado, se volverán y van a volver avergonzados. Cuidado. Van a estar turbados. ¿Qué entiende David? Dios lo ha perdonado. No hay cosa más linda. No hay bendición más grande que poder tener una relación renovada y restaurada con Dios. Yo no estoy diciendo que el cristiano no peca. El cristiano muchas veces peca. Ofendemos a Dios. Le fallamos. Pero he aprendido del Salmo 6 que entre más me quedo en el pecado, más sufro, más lloro, más la paso mal. Y nota que si no te sientes mal por haber ofendido a Dios, y si no te sientes mal por haber dañado al Señor, entonces preocúpate de cómo está tu corazón. Porque tal vez está endurecido. Hay gente que peca y ni se inmuta, ni siente nada. David todavía tiene un corazón sensible. David todavía tiene un corazón de carnecita, que le duele, que le puncetea, que se da cuenta que se ha alejado de Dios, que se da cuenta de que está pagando las consecuencias de su pecado, que se da cuenta que la mano del Señor está sobre él. Por eso mismo David confiesa, David se arrepiente, David se reconcilia. Entre más rápido tú te reconcilies, mejor será la bendición. Entre más rápido nos pongamos a cuenta delante de Dios, entre más rápido nos arrepintamos y le confesemos nuestros pecados a Dios y nos comprometamos a cambiar, David va a decir, más protegido, más seguro, más bendecido estaré de parte de Dios. Lo decíamos, dentro de todo este salmo hay ruegos profundos. Jehová, no me reprendas. Ten misericordia de mí, verso 2. ¿Y tú, Jehová, hasta cuándo? Versículo 4, vuélvete, oh Jehová, y libra mi alma, sálvame por tu misericordia. Ruegos profundos a un Dios misericordioso. ¿Quién es el único que te puede perdonar, mi hermano? ¿Quién es el único que te espera con brazos abiertos? Al mismo Dios que ofendemos, al mismo Dios que afrentamos muchas veces. Es el mismo Dios que te espera con brazos abiertos y te dice, estemos a cuenta, reconcíliate conmigo, búscame, arrepiéntete, cambia, busca mi bendición,
busca la gloria eterna. Si tú no eres cristiano, arrepiéntete, bautízate, busca la salvación. Si tú ya eres cristiano y has perdido tu comunión, vuelve a congregarte, restáurate, arrepiéntete, cambia. Si estás luchando con algún pecado, si estás luchando con algún vicio, si estás luchando con alguna maldad, entiende y medita. Mira lo terrible, lo destructivo del pecado. Y date cuenta que no hay bendición más grande que tener una comunión fluida, limpia, sin estorbo delante de Dios. Dios está listo para perdonarte. Pero te lo pregunto, mirando Salmo 6, ¿estás listo para arrepentirte? ¿Estoy listo para arrepentirme? Esa va a ser la reflexión del día de hoy. Pecamos mucho, es cierto, pero debemos arrepentirnos mucho más. Que Dios te bendiga.